Eh, Buenos días. Después de este brevísimo, ultra mega brevísimo descanso del que hemos disfrutado, vamos a empezar con la quinta y última sesión de ponencias de este segundo Congreso Internacional Cervantes y el Quijote desde Alcázar, ficción creativa, turismo literario y ciencia. Como es habitual en las demás sesiones, al final de las dos exposiciones habrá un turno para que los asistentes puedan plantear las cuestiones que quieran pertinentes a los ponentes. Vamos a empezar con la persona que está a mi derecha. Tengo el gusto de presentar a una física manchega que nació en Andalucía. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿no? En efecto, doña María José García Lorente es profesora de Física y Química en el Instituto de Enseñanza Secundaria Miguel de Cervantes Saavedra, de aquí de Alcázar de San Juan, donde ejerce su magisterio desde hace ya muchos años, más de 15. Sí. Ella dice que tiene el corazón dividido entre dos tierras, Castilla-La Mancha y Granada, que es el lugar donde ella ha nacido. Como docente, no solo se ha volcado en explicar a sus alumnos los misterios de estas nobles ciencias de la física y de la química, sino que ha estado particularmente preocupada en responder siempre a los porqués que con inequívoco afán científico formulan los más pequeños. Es por esto que se dedicó desde hace años a divulgar la ciencia con talleres. Entre ellos, por cierto, ponía en práctica su otra pasión, que es el teatro, que desarrolla en el Centro Cultural de Alcázar de San Juan. Tiene publicados 2 libros de divulgación científica para niños que se titulan De mayor quiero ser científica o científico, descubriendo los colores, y De mayor quiero ser científica o científico, descubriendo la materia. Su actividad no solo se dirige a los antes citados colectivos, también colabora con el Centro Regional de Formación del Profesorado, impartiendo cursos y seminarios de formación en ciencia para docentes de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, para este segundo congreso nos ha preparado una ponencia donde desarrolla su hilo discursivo, la ciencia, con la obra cervantina. Y de ahí el título de su comunicación, El Quijote y la ciencia. Ponencia que seguidamente escucharemos con atención. Adelante, María José, te cedo la palabra Pues muchas gracias. y el micrófono. Muchas gracias, Jesús. La verdad es que ante todos los ponentes que habéis estado, pues yo me siento un poco pequeña, ¿vale? Porque aquí todos conocéis muy bien la obra de Cervantes y yo no la conozco igual que vosotros, ni la he estudiado de la misma manera, pero sí que es verdad que Cervantes era una persona que se imbuye de todo lo que le rodea, entonces en todo en sus viajes, en todo lo que a él le ha rodeado a lo largo de su vida, lo utiliza en sus obras, ¿no? Y en el Quijote, pues es un reflejo de cómo todo esto la ha ido calando, ¿no? Entonces, decir que el Quijote es un libro de ciencia es mentira, ¿no? O sea, eso lo sabemos todos. En el Quijote lo que Cervantes pretende es contar las andanzas de su caballero andante de forma entretenida y que a todos nos resulte, pues en algunos casos, pues divertida, ¿no? Eso es lo que él pretende y lo que pasa que en muchos pasajes bueno, muchos, es que el Quijote tiene 2 partes y es muy extenso, eso lo sabéis perfectamente, ¿vale? Pero en muchos de ellos podemos encontrar un reflejo de la ciencia que había en ese momento en los siglos XVI y XVII en España, ¿vale? Y en el mundo. Entonces nos vamos a centrar un poquito en ello. Perdonad, ¿vale? Pero ahí, bueno, ahí tenemos a Miguel de Cervantes y a 2 reyes, ¿no? Carlos I de España y Felipe II, que
impulsaron la ciencia bastante en nuestro país, siempre y cuando fuera en beneficio de la corona, ¿no? Entonces, hay determinadas ciencias que son bastante impulsadas y otras que son frenadas, entre otras cosas porque no se quería que la gente tuviese un libre pensamiento. Hay que tener muy claro que en ese momento tenemos, desde el punto de vista teológico, el periodo de la Reforma y la Contrarreforma en toda Europa. Entonces, aparece la Inquisición y tenemos que el libre pensamiento estaba como muy vetado. Entonces, estos dos reyes van a impulsar muchísimo la ciencia, eh, como ya os digo, siempre en beneficio de la corona española y del imperio que ellos tenían. Esto es así, vamos, lo podemos ver hasta que en 1582 Miguel de Cervantes, me voy a quitar las gafas, ¿vale? Porque de vez en cuando tengo que leer y esto de ya tener una edad hace que, ¿vale? Entonces yo me quito las gafas, no veo tan claro, pero veo mejor lo que tengo aquí. Bueno, pues en 1582 Felipe II crea la Real Academia Española de las Matemáticas porque el nivel que se tenía en España de matemáticas no era muy alto. Y entonces él quería que los estudiantes recibieran allí una formación orientada en la cosmografía, la ingeniería civil y militar, toda esa ciencia al servicio de la corona. La náutica era muy importante, teníamos un gran imperio al otro lado del Atlántico, teníamos que tener una buena formación en matemáticas para, ya lo he dicho, ¿no? La cosmografía, la ingeniería civil y la militar. Esto hace que en algún momento se vaya impulsando esas ingenierías, pero nos tiene que quedar muy claro que aunque Felipe II iba mucho a esa Real Academia Española con su corte, pues como bien nos hace ver nuestro Cervantes en la parte primera, en el capítulo 20, la aristocracia todavía no se había imbuido de lo que eran los estudios, ¿no? Eran los clérigos y algunos hijos de comerciantes los que se acercaban a los estudios, ya fueran en universidades menores que eran llevadas y gestionadas por distintas órdenes religiosas, como en universidades mayores, como podía ser la de Salamanca, ¿vale? Donde lo que se estudiaba eran leyes, teología y medicina, que supuestamente eran las grandes, ¿vale? Pero también tenemos estudios en cosmografía cuando ya esos estudios eran un poquito menores, ¿vale? Había que hacerlos primero antes de estudiar leyes, teología y medicina. Entonces, ahí tenemos en palabras de que la aristocracia no estaba muy de acuerdo, porque nuestro hidalgo decía, estoy obligado a dicha, siendo como soy caballero, a conocer y distinguir los sones y saber cuáles son del batán o no. A todos nos recuerda, o sea, sabemos cuál es la historia de los batanes, luego haré un poco hincapié en estos artilugios. Y bueno, pues eso, lo que os quería decir es que la ciencia aparece, aunque ya os he dicho que no era estudiada por todo el mundo. Pero sí que es verdad que Cervantes describe la caballería como una ciencia. Y en la parte segunda, en el capítulo 18, pues sí que se nos dice que él estudia la caballería andante y dice, es una ciencia, replicó Don Quijote, que encierra en sí mismo a todas o las más ciencias del mundo, a causa del que la profesa ha de ser jurisperito y saber las leyes de la justicia distribuida y conmutativa, para dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene. Ha de ser teólogo, para saber dar razón de la cristiana ley que profesa, clara y distintamente, a donde quiere que le fuere pedido. Ha de ser médico y principalmente herbolario, para conocer en mitad de los despoblados y desiertos las hierbas que tienen virtud de sanar las heridas, que no ha de andar el caballero andante a cada triquete buscando quien se las cure. Ha de ser astrólogo para conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se halla. Ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas. Es decir, el caballero andante nos ha resumido las ciencias que había en ese momento. En primera parte nos describe las leyes, la teología y la medicina, lo que se estudiaba en las universidades mayores. Anteriormente tenían que saber cosmografía, ¿vale? Y matemáticas.
nos ha descrito muy bien qué es lo que se estudiaba. Y recordemos que Cervantes no había estudiado, pero se imbuía de todo lo que había. ¿Vale? Es que me falta a mí. Vale. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito por la astronomía. ¿Qué es lo que aparece de astronomía en el Quijote? ¿No? Eh, es verdad que nos tiene que tener, que tenemos que tener muy claro que en ese momento la astrología y la astronomía estaban unidas, ¿vale? Utilizaban sobre todo una geometría matemática para medir o estudiar los cielos, mejor dicho, ¿vale? Y hacer predicciones. De tal manera que eran los adivinos y los que hacían las cartas astrales tanto para reyes como para nobles, incluso para papas, ¿vale? Entonces, razón por la cual, a pesar de hacer adivinaciones, no eran perseguidos por la Inquisición, porque contaban con el respaldo de estas figuras, ¿vale? Entonces, no hay rey que se precie en ese momento que no tuviera un astrólogo en su corte. Tenía que tener un buen astrólogo. Entonces, esos pensamientos sobre la astrología eran muy importantes, sobre todo porque en ese momento se produce un periodo de revolución científica, ¿vale? Tenemos la, o sea, la teoría geocéntrica de Ptolomeo, ¿vale? La Tierra es el centro del universo, que además concuerda con la escritura. Con lo cual, que la Tierra sea el centro del universo es un dogma de fe que es adquirido por la Iglesia y que a todo el mundo en ese momento lo asume como algo que tiene que ser así, ¿no? Entonces, Don Quijote, que no se nos olvide, que, que tenía que muchas veces hablar de la Iglesia porque no era cristiano viejo de cuarta generación, ¿vale? Con lo cual, él tenía que, en sus obras, distinguir pues, que la Iglesia, y hablar bien de la Iglesia y de las ideas que la Iglesia consideraban que eran dogmas de fe. Por ello, en la parte segunda, en el capítulo 29, pues dice, mucho, replicó Don Quijote, porque de 360 grados que contiene el globo del agua y de la Tierra, según el cómputo de Ptolomeo, que fue el mayor cosmógrafo que se sabe, la mitad habremos caminado llegando a la línea que he dicho. Estas son ideas muy propias de Ptolomeo, ¿vale? Considerar que había un globo de agua y un globo de tierra. No había un globo terráqueo donde había depositada agua, ¿vale? O sea, conocía muy bien las ideas de Ptolomeo. Aquí, bueno, voy a seguir un poquito y luego os cuento la teoría que algunos científicos barajamos y que seguramente vosotros me podréis luego decir porque conocéis mucho más de la vida de Cervantes, ¿vale? El caso es que llega la revolución científica porque Nicolás Copérnico, usando única y exclusivamente geometría matemática, dice que no puede ser utilizada, bueno, que hay que desechar un poco las ideas de Ptolomeo, que para explicar el movimiento retrógrado que nosotros vemos de Marte, utiliza una geometría donde muy enrevesada, con unos epiciclos, un montón de vueltas sobre sí mismos, ¿vale? Que los planetas iban dando para explicar cómo se mueve. Entonces él dice, esto es mucho más sencillo si consideramos que el centro del universo es el Sol y todos los planetas giran alrededor de él con órbitas circulares. Tal y como decían Platón y Aristóteles, que decían que la geometría tenía que ser para explicar el universo lo más sencilla posible. Con órbitas circulares alrededor del Sol no hacía falta inventarse historia, ¿vale? Entonces, todo el mundo en ese momento asume esa teoría heliocéntrica, tanto es así que la Universidad de Salamanca a los pocos años empieza a aplicarse y entra parte del currículum. Y entonces cuando están hablando de Grisóstomo, ¿vale? Y de Marcela, aparece ahí, en un momento dice, principalmente decían que sabía la ciencia de las estrellas y de lo que pasan allá en el cielo, el sol y la luna, porque puntualmente nos decía el eclipse del sol y de la luna, los eclipses del sol y de la luna. Y decía que había sido estudiante durante muchos años en Salamanca, ¿vale? Durante 8 meses en Salamanca se estudiaba la teoría heliocéntrica de Copérnico. Es decir, que ya conocían esa teoría en los tiempos de Cervantes. ¿Qué pasa? Que en el año 1600, Giordano Bruno, ¿vale? Le da una implicación, por cierto, la teoría de Copérnico es del año 1543, ¿vale? O sea, y hasta 1600
se está aplicando en un montón de sitios, ¿vale? En 1600 Giordano Bruno le da una implicación teológica a la teoría de Copérnico que Copérnico no hizo, ¿vale? Él no le dio ninguna importancia a la teología, solo lo explicaba desde el punto de vista de las matemáticas. Dice, no somos el centro del universo, todas esas estrellas también son sistemas planetarios, existen más planetas, eso es lo que dice Giordano Bruno, ¿vale? Que están habitados por otros seres y no somos únicos y exclusivos. Esto fue contrario a cualquier pensamiento de la Iglesia en ese momento. Giordano Bruno acaba en la hoguera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a partir de ese momento los estudiosos de la astronomía y de la astrología empiezan a retraerse un poquito y a explicar un poquito menos, o a no a explicar un poquito menos, sino a decir un poquito menos lo que pensaban en círculos más abiertos sobre la idea de Copérnico, ¿vale? En 1616, el valiente Galileo, ¿vale? Empieza a escribir que él sí que se cree la teoría heliocéntrica, ¿vale? Y empieza a escribir sus distintos libros en 1616, en 1630, ¿vale? De tal manera que es condenado por hereje. A partir de ese momento, la teoría heliocéntrica también es considerada hereje y herética, ¿vale? Y en ese momento se acaba de explicar en la Universidad de Salamanca. Pero claro, cuando se escribe el Quijote, se seguía explicando. Ya no se hablaba de ello en círculos sociales, pero en las universidades se seguía hablando de la teoría heliocéntrica. Vale. Esto hace que muchas de las veces que aparece, bueno, ahí lo veis en la parte 2, capítulo 29, dice, haz, Sancho, la averiguación que te he dicho y no te cures de otra, que si tú no sabes qué cosas sean coluros, líneas, paralelos, zodiacos, clíticas, polos, solsticios, equinoccios, planetas, signos, puntos, medidas de que se compone la esfera celeste y terrestre. Ya no habla de una esfera de agua y una esfera de tierra, como hacía Ptolomeo. Habla de una esfera celeste y una terrestre, es lo que dice Copérnico, para empezar. Habla de cosas que Copérnico explica, los coluros, ¿vale? Entonces, ahí, ¿dónde había podido Cervantes escuchar todas estas palabras tan propias de la ciencia? Lo que se baraja es que en 1583 Cervantes está en Madrid. En 1582 se había fundado la Real Academia de las Matemáticas. En ese círculo, Cervantes se acercaría cada vez que iba Felipe II con la corte, buscaba mecenas, quería contactos, quería tener, bueno, pues gente que lo respaldara. Y debió escuchar a cosmógrafos que utilizaban la teoría de Demócrito. Y como él es tan listo, ¿vale? Se queda con todas esas palabras, aunque no las explica en ningún momento. Pero son un lenguaje muy específico de ciencia, ¿vale? De todas maneras, lo que nos queda claro es que él, después de decir todo esto, está claro que lo que más conocía es cómo la gente del campo, la gente normal y corriente, utilizamos o utilizaban en ese momento el cielo para medir las horas, ¿no? Entonces pone en boca de Sancho, el pastor, los pastores son los que mejor conocen el cielo, aparte de los cosmógrafos que ya era con mediciones, luego son los pastores, y pone en boca de Sancho, pues lo que veis ahí, ¿no? Que dice, no debe haber desde aquí al alba 3 horas, porque la boca de la bocina, que es la osa menor, está encima de la cabeza y hace la medianoche en la línea del brazo izquierdo. Espero que no. Bueno, a ver, porque... Bueno, pues vamos a pasar ahora a hablar un poquito de la historia natural, ¿no? La historia natural es bastante impulsada en España en la época de Carlos I y de Felipe II, sobre todo de Felipe II, porque en América, bueno, se había descubierto América, aparecían nuevas especies. Cada vez que alguien iba a hacer una expedición, aparecían nuevas especies de animales y de plantas, y eso había que datarlo y justificarlo, y entonces en cada una de esas expediciones iban científicos naturalistas para recoger toda esa información, ¿no? Entonces, de todas maneras, para empezar,
aunque habla de muchos animales, yo quiero resaltar que Cervantes hace como Esopo o como Aristóteles o como Plinio el Viejo, que es que les da a todos esos animales cualidades humanas, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, ¿no? De las grullas la vigilancia, de las hormigas la providencia, de los elefantes la honestidad y la lealtad el caballo, ¿no? Pero lo que nos tiene que quedar claro de esa época naturalista, que hay un montón de naturalistas españoles que publican y publican grandes obras, ¿vale? Muchas de ellas recogidas en la biblioteca del Escorial que creó Felipe II precisamente para demostrar toda la ciencia que había en España en ese momento. En el Renacimiento, lo primero que importaba era la primera impresión que te causaba un animal. Y así se definía. Y por eso dice, finalmente se levantó y viendo que no salía más cuervos ni otras aves nocturnas como fueran murciélagos, que asimismo entre los cuervos salieron. Eran muy conscientes de la morfología de un murciélago. Sabían que los murciélagos criaban a sus crías y les daban leche, pero volaban. Entonces, todo lo que vuela a la cazuela, ¿vale? Y además, todo lo que vuela es un ave. De la misma manera, el jesuita Jesús de Acosta, que fue un gran naturalista, en su obra, en 1571, ¿vale? Esperad, porque ya tantos datos. Bueno, pues eso en su obra Historia Natural y Moral de las Indias, de 1590, perdonad, define al manatí como un pescado, ¿vale? Dice que el manatí, que es un delfín de aguas dulces, dice que es un pescado, pero él, que era jesuita, había observado que la carne de ese manatí tenía un color parecido a la ternera. Entonces se abstuvo de comerla los viernes, porque vaya que le recordaba demasiado a la ternera, hizo bien, ¿no? Hubiera pecado, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, pues deciros que para mí, bueno, no terminar, pero un poquito más rápido, pues alguien que parece con su nombre tal y cual está es el doctor Laguna, ¿vale? Pues Andrés Laguna pues fue alguien muy importante porque tradujo al castellano el Dioscórides de Galeno. Esta obra es muy, muy, muy utilizada por cirujanos barberos, médicos, herboristas en la época que estamos hablando. Y no se nos puede olvidar que la familia de Cervantes eran cirujanos barberos, ¿vale? Su padre, su abuelo, mucha gente, ¿no? Entonces, esa obra la conoce, de ahí que la nombre como tal y que nombre a Laguna, que fue bastante importante en esa época. Y ya nos metemos un poco en la tecnología, voy muy rápido, ¿no? Sí que aparecen los batanes y aquí vale, ya os lo he dicho antes, ¿no? El capítulo de los batanes es muy conocido por todos. Es una máquina hidráulica compuesta por mozos que se utilizaba para tupir las, las telas, pero que aquí en Alcázar se utilizaba para crear la pólvora. Entonces, que lo sepáis que en Alameda de Cervera todavía tenemos un batán, ¿vale? Y que Alcázar no sería tal como la conocemos hoy en día si no hubiese existido pues esos batanes que convertían el salitre en pólvora y que hizo que se pusiera aquí el ferrocarril para que hubiese un contacto directo con Madrid, ¿vale? Que trasladase esa pólvora de aquí a allí. También aparecen las aceñas, que son los molinos hidráulicos que había en ese momento, desde el siglo VIII en España, para crear harina, ¿no? Entonces aparecen cuando cruza el río Ebro y que luego aparecen los molinos de viento, ¿no? Que por todos es muy conocido esto. Esto hace que mucha gente piense que los gigantes de esos molinos, esa confrontación, es como un poco que Don Quijote estaba en contra de la tecnología, pero yo quería dejaros dicho, ¿no? Que eso es una interpretación que podemos hacer algunos de nosotros, estoy más de acuerdo, no estoy menos de acuerdo, pero que históricamente está demostrado desde que en 1478 ya había patentes de molino, ¿vale? Y que en 1577 muchos molinos de torre cubrían toda España, ¿vale? Entonces, el molino de viento no es algo nuevo para Cervantes. Y bueno, con esto he intentado correr para entrar a tiempo, ¿vale? Pues nada, sí que es verdad que son muy importantes, pero
Ahí los tenéis. Pues muchas gracias. Hala. Muy bien. Nos hemos seguido. Ya está. Bueno, muchas gracias, María José. Buen repaso sobre la ciencia del Quijote. Bien, vamos a pasar a presentar a nuestro próximo ponente, don Miguel Ángel Martínez Martínez. Además de ser miembro de nuestra Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, pues tiene también un inequívoco perfil científico. Quiero decir que su formación universitaria inicial es de ciencias y no de letras. Y digo esto porque solamente 2 asignaturas le separaron del título de licenciado en medicina. El motivo concreto que lo impidió es que fue encarcelado por motivos políticos. Y desde luego será precisamente este perfil político el que defina totalmente su figura pública. Revisar los hitos de su trayectoria política es ir recorriendo los hitos más relevantes de la evolución política de la España de los últimos 60 o 70 años. Don Miguel Ángel nació en 1940, vivió intensamente los años previos a la llegada de la democracia e implantada ya esta última, pues su hoja de servicios a la misma es prolífica y constante. Buena fe de ello dan los objetos expuestos en el museo que lleva su nombre y que se encuentra pues, aquí al lado en el andén número 1 de la estación de ferrocarril de Alcázar de San Juan. Por citar algunas fechas, diremos que fue elegido diputado por Ciudad Real para el Congreso en 1977. En 1981 fue elegido secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha. En 1999 fue elegido eurodiputado, cargo que desempeñó hasta 2014, siendo además vicepresidente del Parlamento Europeo entre los años 2007 a 2014. Respecto a su formación académica, previamente a la ya mencionada en la Facultad de Medicina, se había iniciado en el Liceo Francés de Madrid, que le hizo, según comentaba, aprender casi antes el francés que el español, a lo cual se ha seguido del conocimiento de otros múltiples idiomas hasta el punto de que domina pues más de 6 o 7, me comentaba. A esto sigue una playa de distinciones, entre las que se cuentan ser doctor por las universidades de Moscú, Cluj, Rumanía, y Aberdeen, que es Reino Unido. Lo de Cluj me llamó la atención, no sabía dónde estaba, y resulta que es la segunda ciudad de Rumanía, unos 300.000 habitantes, y es al mismo tiempo centro cultural más grande de la comunidad húngara en Rumanía, pero sobre todo es el polo universitario más grande de Transilvania y el segundo polo universitario de toda Rumanía, que conste en acta. La vinculación de don Miguel Ángel con el Quijote y la obra cervantina parte de su relación ya mencionada con Castilla-La Mancha, así como de su afición por esta obra, lo cual le llegó a coleccionar distintas ediciones del Quijote en diferentes idiomas, y ello durante más de 40 años. Esta colección de la obra cervantina, que ha estado expuesta, entre otros sitios, en el Parlamento Europeo, también lo ha estado en numerosas ciudades, y en ella cuenta con ejemplares en 46 lenguas, incluidas las que a nosotros hoy nos parecen exóticas, como el chino, el azerí, el árabe. Todos estos Quijotes, junto con una numerosa iconografía quijotesca, pueden visitarse en el museo que antes hemos mencionado. Así pues, después de que hemos apuntado brevemente el polifacético perfil de nuestro interviniente, pues le cedo la palabra para que nos exponga su ponencia titulada Coleccionista de Quijotes en diferentes lenguas de Europa y del mundo. Don Miguel Ángel.
Pues muchas gracias por la presentación. Gracias además a quien me ha precedido en el uso de la palabra con una serie de informaciones extraordinariamente importantes y útiles de las que he tomado buena nota, porque son temas menos conocidos que otros de los que seguramente vamos a hablar ahora. En cualquier caso, yo quiero manifestar mi satisfacción por intervenir en un acto tan interesante de una institución y de una asociación que a mí me parece sumamente útil y bastante ejemplar, hasta el punto que me ha apuntado como miembro de ella hace ya un cierto tiempo, porque realmente creo que cumple pues, una función ciertamente interesante y significativa. Yo la verdad es que estoy encantado de intervenir en un acto como este y con una presencia tan nutrida y tan variada como la que aquí nos acompaña. En realidad es también una oportunidad para invitarles a ustedes a visitar la exposición de materiales que tenemos en el museo a que se ha referido ya pues, nuestro amigo, que está a unos metros de aquí, en Alcázar, ¿verdad? La verdad es que, miren ustedes, mi pasión por Cervantes y por el Quijote es cosa de niños y de familia. De familia porque mi padre, a lo largo de muchos años, pues a mí me instruyó en la importancia que era el leer y conocer a Cervantes. Y como sucede en casi todos los casos, pues naturalmente poniendo un acento muy predominante en el Quijote, aunque mi padre fue desde luego de los que desde el principio a mí me llevó a pensar y a saber que Cervantes no es solo el Quijote, que es mucho el Quijote, pero que es también un gran poeta, que es un gran autor teatral y que es también un novelista de primerísima figura. Es decir, que es alguien que tiene la misma importancia que tiene gente como Lope de Vega y como Calderón de la Barca, pero que lleva a un tramo muchísimo más amplio su actividad creadora. Por lo tanto, pues es sin duda y es reconocido mundialmente como el gran escritor de la lengua española. Y digo de la lengua española, yo suelo decir la lengua española más que el castellano, porque es el castellano ciertamente, pero es la lengua española, porque es la lengua de todos los españoles y de muchísimos millones de gentes que no son españoles, pero que sin embargo tienen esa lengua como seña de identidad, habiendo alcanzado el premio Nobel muchos de ellos, que no han escrito en ninguna otra lengua que la lengua española, que la lengua de Cervantes. Pues de ello es de lo que estamos hablando. Miren ustedes, como digo, mi pasión por el Quijote es cosa de familia y es cosa de niños. Yo pertenezco a un grupo de 1.300 niños madrileños que de pronto se encontraron con que su colegio, que era el Liceo Francés de Madrid, era cerrado porque las autoridades de aquel momento pensaron que lo que se hablaba y se enseñaba en el Liceo Francés no era digno de mantenerse. Y entonces se cerró el Liceo Francés. Y hubo entonces un acto muy importante y muy trascendental en mi vida, que fue que el gobierno de Francia de aquel momento hizo un pacto con el gobierno de España de aquel momento para que esos 1.300 niños pudieran seguir sus estudios en el Liceo Francés, que el Liceo Francés se reabriera y que efectivamente estuviéramos funcionando, conociendo. Yo entonces,
alguna vez, y concretamente preparando pues mis palabras, tengo que comunicarles a ustedes que yo he leído El Quijote en francés antes de leerlo en español. Pues ese es el caso de millones de ciudadanos del mundo hoy, que han leído, por supuesto, muchos de ellos han leído El Quijote en sus idiomas respectivos sin haberlo leído en español. Y otros, algunos pocos, algunos poquitos, pues lo han leído en sus idiomas, pudiendo luego tener la suerte de leerlo en español también, con lo cual se han enriquecido doblemente. Bueno, eso es lo primero que yo quería decirles a ustedes. Yo tengo la suerte esa de haber vivido desde niño cerca de un padre que hablaba de Cervantes con devoción, no con admiración, con devoción. Mi padre, que no rezaba, sí hablaba de Cervantes como quien reza y como quien considera que es alguien a quien conviene recordar todos los días. Bueno, pues en eso lo han hecho crecer a uno desde que tenía 3, 4, 5 años, y la verdad es que en eso sigo hoy, que estoy muy cerca de los 85. Es decir, en una admiración notable que tiene muchos aspectos de la devoción, y de la devoción que crece según uno conoce más al autor y a su obra. Cosa que no me ha pasado con otros muchos autores que he leído y que admiro, pero que sin embargo no me merecen ese aspecto de devoción, de decir, bueno, es que lo que este hombre dice es precisamente, es mi vida, es lo que yo creo, es lo que yo quiero. Bueno, pues eso me pasa con Cervantes, tengo que reconocerlo. Miren ustedes, yo creo que es un hecho, además, que quiero destacar porque me parece importante. Yo no soy nacido en Ciudad Real, pero en Ciudad Real es donde pues cuajó mi vida política. Yo soy diputado de Ciudad Real desde las primeras elecciones que se celebraron en España, después de 40 años de dictadura, y tengo que haber agradecido de una manera inmensa a la circunstancia que hizo que así se me eligiera en Ciudad Real y que el mismo día que yo fui elegido en Ciudad Real, yo me aposentara en Alcázar de San Juan. Porque yo la verdad es que estuve dudando entre Almadén, Puerto Llano y Alcázar. Y hubo razones muy diversas porque yo me quedara en Alcázar. Una de ellas que me venía más cerca de Madrid, que era mi pueblo, y que era de donde yo vivía y donde yo había tenido mi infancia. Me venía muy cerca, me venía muy bien, me venía muy a mano, me venía con una comunicación muy importante, pero además es verdad que yo había tenido también una actividad sindical que me había puesto en contacto con mucho ferroviario que tenía Alcázar en su corazón y en su verbo constantemente. Y eso no se daba con ninguna otra de las ciudades donde yo hubiera podido pues echar raíces. De manera que desde el año 75, 76, pues yo me siento no solo vecino de Alcázar, sino comprometido con Alcázar. Comprometido y enamorado de Alcázar, digámoslo claramente, y de su gente. Porque yo soy de los que no me enamoro de un sitio por las torres de no sé qué, sino me enamoro por la conducta de la gente que voy conociendo en esa localidad. Y mi experiencia en Alcázar es absolutamente extraordinaria y creo que es la de la mayoría de la gente que he conocido aquí y que se encuentra aquí en su casa, en su tierra, en su pueblo, en definitiva. Pues muy bien,
Miren ustedes, yo, como les decía antes, es curioso que haya llegado a Cervantes y al Quijote a través del francés. Es verdad que yo estaba en un colegio donde yo hablaba francés y antes que se hablara el español. Y me encontré con que allí había 4 o 5 profesores españoles que me dijeron, bueno, pero es que es muy importante también la obra de una serie de autores que han escrito en nuestro idioma. Y, coño, y eso es algo que yo tengo que agradecer inmensamente, porque esta gente fue la que a mí me permitió conocer, entre otros, lo que era el Quijote y lo que era Cervantes. Ustedes, la colección de Quijotes que yo tengo, iba a decir almacenada, pero en fin, que tengo realizada y que está apenas a unos metros de aquí, pues yo querría invitarles, desde luego, a verla y a conocerla, porque me parece que es ciertamente, pues la exposición es bastante única, y digo aquí en la nota que he tomado, por su ubicación, por su naturaleza y por su amplitud. Por su amplitud, ciertamente, porque es una colección de unos 70 tomos, libros en 70 idiomas distintos. Pero además yo, como coleccionista, y esa colección se hizo de 2 maneras. Una, visitando muchos de estos países y en cada uno de los países, pues intentando localizar a Quijotes, y otro, pues recibiendo regalos de gente que sabía que estábamos comprometidos en esta aventura. Esto tuvo una característica desde el principio. Nuestra idea no fue nunca hacer una colección de libros que se hubiera podido hacer, porque existen ediciones del Quijote en ediciones lujosas de cuero y de metales preciosos y tal, y no sé qué. No, a mí lo que me entusiasmaba del Quijote en particular era encontrarme con el Quijote en los libros de las estaciones de tren y de las tiendas de los aeropuertos, cosa que no había de ningún otro libro de la literatura universal. El Quijote sí. Por eso mi devoción fue encontrar libros que fueran muy modestos, muy humildes, libros de 2, 3 duros, libros de kiosco, vamos, digámoslo claramente. Es decir, libros de los que todo el mundo compraba y todo el mundo leía, que es como se ha leído el Quijote en España. Y no digamos como se ha leído en la mayoría de los demás países. Es decir, en ediciones pues muy modestas, muy normalitas y muy baratas, porque la gente no suele comprar libros de 2 y 3 y 4 mil pesetas. Si puede comprarlos de 20 o de 30 o de 40. Y ese es un hecho que para mí ha sido muy determinante. Claro, podía usted optar. Ya comprenderán ustedes que era un coleccionista que quiere hacer una colección de Quijotes de todos los idiomas, pues busque usted, coño, los más elegantes, los más representativos, los más ricos, en definitiva. Y yo, sin embargo, siempre reaccioné diciendo, no, si es que yo lo que quiero son los libros que lee la gente, que no son ni los más ricos, ni los más encuadernados en cuero y en metales preciosos, sino los libros pues que valen 20, 30, 40 pesetas en un kiosco. Y resulta que es que me he encontrado con esos libros prácticamente en todos los países en los que he estado. No solo en países de Europa, sino en países del mundo. Es que me he encontrado con esos libros en China, coño. Miren ustedes que es una cosa extraordinariamente emocionante,
pero también extraordinariamente sorprendente. Es decir, que uno se puede encontrar en un kiosco de periódicos con un libro en China, con un libro de Cervantes en China, pues es una cosa extraordinaria. Dice, no, es que en China hay muchos millones de gente que conoce el español y lee. No, usted, lo que es un milagro es que ese libro esté en chino y vendiéndolo en un kiosco. Eso es un milagro. Bueno, yo la verdad es que cuando me he encontrado en esa situación no he tenido inconveniente en dar 2 duros de más por la edición esa que he comprado en tal o cual país, que he comprado en Finlandia. He comprado en Finlandia un Quijote y le he dado probablemente pues $1 de más del precio que me pedía. Porque me parecía sorprendente que el tío estuviera vendiendo, o la señora estuviera vendiendo allí un Quijote. Y entonces he dicho, mire usted, esto es un hecho a destacar y es un hecho a premiar. Y si eso sirve para que esta persona se compre 2, tenga a partir de mañana, tenga 2 aquí en la vitrina, en vez de tener 1, pues mejor que mejor, porque dos que va a colocar. Bueno, pues muy bien, pues esto era lo que yo quería decir hasta ahora, decirles que la exposición, que la colección que he hecho, que como os he dicho tiene dos naturalezas, una la de regalos de gente que sabiendo que estábamos en esta aventura, pues tenía la generosidad de decir, oye, toma, esto ponlo. Algunas veces tengo que decirlo, no, pero es que lo que yo quiero es una cosa más modesta, no quiero un libro así de mucha representación, quiero un libro modestito. Alguno de estos no se ha sorprendido, sino que ha buscado el libro modestito y me lo ha traído. Y otras veces, pues los hemos comprado en libros de ocasión, muchas veces en librerías de ocasión, ¿no? Que es donde encuentra uno este tipo de libros. Pero eso me ha pasado en Escocia y me ha pasado en Finlandia y esos son los libros que están expuestos en esta colección. Mire usted, les quiero decir qué son los libros que tenemos ahí para que tengan ustedes una cuenta precisa. Bueno, en una vitrina tenemos una serie de cosas raras, yo diría de rarezas, que es, por ejemplo, pues, ¿qué es eso decir? Ejemplares del Quijote en Esperanto, que tampoco ha sido fácil encontrar, porque el Esperanto no lo lee ni Dios. Entonces, pues, pero resulta que lo encuentro, es la lengua que se inventaron unos cuantos adelantados. Es decir, no es una lengua que la podremos leer todos, para luego no leerla ninguno. Pero en fin, ahí está. Pues en la exposición está un Quijote en Esperanto, que yo tengo que reconocer que es uno de los que no he leído, desde el principio al final. En fin, pero ahí está. Está también un Quijote en latín, y hay un Quijote en una cosa que llama latín macarrónico, que bueno, que es un latín escrito probablemente por algún sacerdote y tal, estos que habían hecho el latín porque no tenían más remedio que hacerlo, pero luego tampoco lo conocían, digamos, como Séneca, sino que lo conocían apenas. Bueno, pues ahí está, ahí está en la vitrina. Y en esa vitrina tengo también el Quijote en chino, porque el señor que me lo vendió insistió mucho en decir y en repetir que era el Quijote que más gente había leído. Este es el que más gente ha leído porque el chino es el idioma que más gente habla en el mundo. Entre otras cosas porque hay más chinos. Hay más chinos que de otros países, claro, lógicamente. Y los chinos saben leer, además, casi todos. No sé, pero este me lo vendió con esa condición
y poniendo y insistiendo mucho en el precio también del Quijote en sí. Luego, en otra visita, en otra vitrina, tengo una balda con una serie de Quijotes en español. Pero además, miren ustedes, yo con el Quijote me he llevado una agradable sorpresa que no existe con ningún otro libro de los que yo he encontrado en el mundo. Y he estado en muchas bibliotecas y tal. Que es que el Quijote existe en todas las lenguas en que yo lo tengo, existe en ediciones especiales para niños. Esto que en unos casos puede ser un tebeo o puede ser una adaptación que lo redacta en términos fáciles para que un niño lo pueda entender. Pero existe en todos los idiomas, existe una edición para niños. Pues mire usted, esto no existe de ninguna obra de ninguno de los grandísimos autores de la literatura universal. Pues existe en la obra de Cervantes. Ya es un rasgo que lo define y que lo marca respecto de cualquier otra obra de Shakespeare o de quien ustedes pillen de los grandes autores alemanes de nuestra literatura. Así es. Bueno, entonces esa es... tengo en esa misma vitrina tengo una edición en braille, porque efectivamente pues es uno de los primeros libros que se editaron en braille. Y que es el alfabeto que utilizan los invidentes, los ciegos o los que tienen dificultad visual para leer. Y resulta que lo que me explicaron los que me lo vendieron es que se vende en una gran cantidad, es decir, que se vende mucho más Quijote en braille que la Biblia en braille, por ejemplo. Pues mire usted, me parece notable, porque yo no hubiera pensado que así era, pero sí me lo dijeron, y los que me lo dijeron no llevaban precisamente ni peineta ni toga. O sea, que debía ser verdad lo que me decía el que me lo vendía. Bueno, pues eso es. Tengo otra vitrina y otra vitrina en el museo que tiene ejemplares del Quijote en las otras lenguas oficiales de España. Es decir, en catalán, en euskera y en gallego. Y que los tiene siempre, en todo caso, siempre en las tres categorías de un libro normal, libro para niños y que están los demás. Luego tengo en otra serie de vitrinas, pues Quijotes en todas las lenguas de los países de la Unión Europea. Es decir, en alemán, tengo aquí en búlgaro, en checo, en croata, en danés, en estonio, en finlandés, en gaélico, que es la lengua de Irlanda, en griego, en francés, en holandés y en húngaro, en inglés, en italiano, en letón, en lituano, en maltés, en polaco y en portugués y en sueco. En todos esos hay ediciones. Es verdad que en casi todas las lenguas existen obras de Shakespeare y obras de otros autores. De autores españoles, no. De autores españoles es evidente que el caso de Cervantes pues es un caso único y excepcional.
Luego hay una serie de vitrinas donde hay libros escritos en idiomas de países que no eran miembros de la Unión Europea cuando yo pero que eran candidatos, como es Islandia, Macedonia, Serbia, Turquía y Montenegro. Y en todos esos idiomas pues también había ejemplares del Quijote. Y también hay libros de países que ni son de la Unión Europea ni son países candidatos a entrar en la Unión Europea, pero que son vecinos. Son ejemplares del Quijote en albanés, en árabe, en armenio, en azerí, en georgiano, en hebreo, en noruego y en ruso y en romanche, que es como saben muchos de ustedes, un idioma que hablan en 4 o 5 de los cantones de Suiza. Un idioma propio de los suizos que hablan francés y hablan alemán, pero también hablan romanche en ese idioma que es el idioma suyo, que solo hablan ellos. Bueno, pues eso era lo que yo quería deciros. Es un hecho, además, que en la mayoría de las vitrinas de mi colección hay una serie de documentos y recuerdos o fotografías de acontecimientos. Hay algunas fotografías, en particular alguna fotografía con Alfonso Guerra, que aparte de ser muy amigo mío, pues es alguien que me ha ayudado notablemente en la colección de Quijotes y que es un conocedor profundo del Quijote y además no solo conocedor profundo, sino interesado, profundamente interesado en lo que representa el Quijote y lo que es el Quijote. Y entonces, pues ahí están. Bueno, pues esto era fundamentalmente lo que yo quería decirles a ustedes, decirles que la cosa está ahí a su disposición en el museo, que pueden verlos, que algunos se sorprenderá porque es verdad que la gente pensaba que uno que hace una colección de libros pues va a buscar los libros más bonitos y más ilustrados y más elegantes. Y la colección no, la colección es de una gran modestia deliberada, entre otras cosas, por mi bolsillo y deliberada pues por mi voluntad, que hizo preferencia de ese tipo de... ¿Por qué? Porque a mí me parece muy importante el demostrar que en todos estos países el libro es un libro que se lee en los kioscos de las estaciones de tren. Es decir, que no es un libro que uno va a buscar a una biblioteca y tal y no sé qué y se lo lleva porque está encuadernado. No. A Cervantes se le lee porque se le quiere leer. Eso, mire usted, a mí me llena me llena de orgullo, digámoslo claramente, me llena de satisfacción. A esta gente lo conocen como no conocen a Shakespeare y como no conocen a los autores alemanes, a quienes se les respeta y se les idolatra y todo lo que ustedes digan. Pero es otra cosa. Y yo creo que eso es algo de lo que tenemos que tener conciencia y de lo que tenemos que estar, pues sencillamente, muy satisfechos. No sé, la palabra orgulloso yo la utilizo poco, pero satisfecho sí la utilizo, porque me parece que satisfecho es distinto de orgulloso. Orgulloso es leche. Orgulloso. El orgullo es otra cosa. Ahora, la satisfacción sí. Es decir, el tener una conciencia de una cosa y sentirse contento por ello, eso a mí me parece propio, me parece digno. No supone además
ni una convicción de superioridad respecto de nadie ni de nada. Supone el tener conciencia de la propia excelencia de uno de los tuyos. Y yo creo que con Cervantes es de la gente que cualquiera de nosotros, leyéndolo y conociéndolo, se siente profundamente satisfecho. Pues yo he leído a cientos de autores españoles. Muchos de ellos me entusiasman. A mí me gusta Lope de Vega muchísimo. Me gusta Calderón. ¿Cómo no me entusiasman algunos de ellos? Pero mire usted, una cosa es esa y otra cosa es decir, yo tengo devoción. Yo no tengo devoción por ninguno de ellos. Es otra cosa. Es otra cosa. El tener admiración y el tener sobre todo la conciencia de que estás leyendo algo que ha escrito uno como tú, uno de los tuyos, en definitiva. Es una cosa distinta de decir aquí hubo un tío muy listo, tan listo, que escribió una cosa maravillosa, ¿no? Esto está muy bien. Enhorabuena, felicidades. El premio Nobel, lo que usted me llega. Ahora, esta es otra cosa, porque es que este escribía como yo. Este no escribía de manera distinta a como escribo yo. Y escribía, por lo tanto, para mí, para gente como yo, para los nuestros, en definitiva, para cualquiera de los nuestros. Bueno, pues mire ustedes, eso es lo que yo quería decirles a ustedes, agradecerles su atención y su presencia, desde luego, decirles que yo estaba encantado de estar aquí con ustedes y que me alegro mucho de haber venido. Que les vaya muy bien. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Dos comentarios. Uno, el museo, tantas veces mencionado, en su página web dispone de el catálogo de los objetos que están expuestos y ciertamente es muy ilustrativo. Son 4 PDFs, ver esta trayectoria. Creo que has vivido en 160. Algunos de los objetos son insignias de las que llevan estos. Entonces, bueno, hombre, claro, como con socio que eres nuestro. Claro. En este tamaño. Claro. No, ahí... no se la cuelgan de aquí. La grande no la colgamos en la solapita. Sí. Y ahí se demuestra, en ese catálogo, se constatan los, me decías antes, 160 o 170 países en los que has vivido. Puede ser, ¿no? Bueno, y la segunda cuestión, y pasamos al debate, es que el comité editorial de la Sociedad Cervantina, encargada de la redacción de las próximas actas, ha tomado buena nota de que en esperanto no. No va a salir en esperanto. No, en esperanto sí, podéis decir, como no, ahí está. Ahí está en la primera vitrina. Sí, no, que en esperanto no saldrán las actas de este segundo congreso internacional. Porque entre otras cosas, las actas de este segundo congreso deben aspirar a la utilidad máxima. A la utilidad, por eso. Del esperanto es una de las pruebas de la inutilidad. Ese es el enfoque que yo le quería dar. Respetable. Sí, bien. Sí, pues abrimos un turno para que las personas que estén interesadas en formular a los ponentes alguna pregunta o alguna observación, pues el momento es este. Sí, bueno, pues dado... perdón, sí, tenemos ahí James Iflan. Pues me pareció muy conmovedora su presentación y usted ha expresado su devoción de una forma muy elocuente y
y le felicito. Simplemente un par de preguntas. Las ediciones son, todas estas ediciones que ha ido reuniendo, ¿qué porcentaje están ilustradas? ¿Cuántas tienen, o sea, qué porcentaje más o menos vienen con ilustraciones gráficas? Porque como algunos aquí saben, es un tema que me interesa. ¿Cuántas son ediciones abreviadas? O sea, ¿usted está hablando de Quijotes completos o Quijotes reducidos? No, Y me alegro que me hagas esta pregunta porque mi padre era particularmente amigo de ediciones ilustradas y yo menos. Yo menos porque nunca, a mí siempre me ha parecido que me perdía un poco con la ilustración y que no me quedaba con el detalle del verbo. Pero me parece igual de respetable. Ahora, la memoria de mi padre, yo le tengo muchísimo respeto. Y mi padre tenía colección de mucha documentación. Porque lo que sí es cierto es que, en particular, de lo que se refiere al Quijote, hay infinidad de documentación grabada, vamos, de grabados, de obra de pintores, de grandes pintores, lo que queráis. Pero es verdad que yo he tenido menos precisión de eso, pero además también probablemente pues porque cuando empiezas a hacer una colección de determinada naturaleza, pues tampoco te pierdes en decir, oh, voy a completarla, que se podría completar. Admito que se podría completar e incluso probablemente que se debería completar. Pero bueno, pues ya le dejo esa tarea a cualquiera de ustedes, a cualquier voluntario, y me ofrezco incluso para regalarle alguna cosa que pueda en mi casa, yo se lo regalo, no tengo inconveniente. Ahora, es verdad que, hombre, hay que reconocer que la obra de Cervantes concretamente ha dado lugar a infinidad de obra gráfica. Probablemente, pues más que la mayoría de la obra escrita por otros autores. Posiblemente, seguramente. Creo que Ana quiere... Sí, buenos días. Y bueno, agradecer el congreso entero porque a mí me ha parecido sorprendente, ¿no? Tener aquí un congreso de esta talla en Alcázar está muy bien. Y agradecer a los dos ponentes ahora, pero quisiera preguntarle a María José, que me ha gustado muchísimo tu exposición, y ya he visto que ya ha explicado Jesús que tienes 2 libros, ¿no?, para infancia, pero algo de esto que has explicado, que a mí me parece que yo que no soy nada de experta en nada de esto, del Quijote ni menos de Cervantes, creo que nos das una imagen histórica, ¿no?, de una aproximación en algunos aspectos. ¿Tienes algo publicado al respecto de esto? ¿Piensas hacerlo? Pues no tengo nada publicado, pero oye, lo mismo me animo, o sea, eso como todo, en el momento en que un tema te empieza a apasionar, pues puede ser que me anime. Yo te animo también. Gracias. Bien, pues si no hay más preguntas por parte del público, decir que cuando levantemos la mesa no os vayáis porque viene inmediatamente sin solución de continuidad el acto de la clausura. Y dicho esto, creo que nos podemos despedir con un fuerte aplauso a ambos. Bueno,
Esto ya. No necesitamos nombres. Ah, te decía que tú primero. No, pero que tú vas a. Hablo yo, venga. ¿Cómo vas a hacer tú? No, como tienes que hacer tú. Bien, solamente ya 2 minutos para clausurar el acto. Bueno, pues simplemente por mi parte volver a agradecer por enésima vez a todos los ponentes por sus excelsas aportaciones a este segundo congreso, que yo creo que ha sido un éxito, y como no, también, por supuesto, a los asistentes, a la gran colaboración que nos ha prestado el ayuntamiento, también otras empresas privadas y, como no, al Grupo Griso. Voy a pasarle la palabra a Carlos Mata. Muchas gracias, Juan Bautista, alcaldesa. Muy brevemente, porque el trabajo que veníamos a hacer ya lo hemos hecho. Y creo que con esta segunda edición del Congreso Internacional Cervantes y el Quijote desde Alcázar, aparte de haber consolidado esta cita, creo que hemos conseguido con ella que durante 2 días Alcázar sea el epicentro de la investigación cervantina mundial. Entonces creo que eso me parece muy importante. Y si hay buena voluntad, que creo que por parte de todos la hay, pues ya casi nos convocamos para noviembre del 2026, ¿no? Ya sabemos que en los años pares hay congreso en Alcázar, congreso cervantino, lo cual no quita para que entre congreso y congreso haya muchas otras actividades. Así que yo también pues quiero agradecer de forma muy especial al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Todos sabemos que este tipo de actividades se hacen con 2 cosas. Por un lado, con entusiasmo, con trabajo, con organización. Eso lo podemos poner nosotros. Y aunque sea poco elegante, hay que decirlo también, estas cosas se hacen con algo de financiación. Así que agradecemos muchísimo que, en particular, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan haya entendido que esto es una actividad importante, que aporta y que, como digo, pues ha puesto Alcázar de San Juan en el mapa de la investigación cervantina, ¿no? También un aviso para los ponentes. Hemos tenido 12 ponencias muy variadas, con acercamientos desde distintas perspectivas, desde distintas disciplinas, con un carácter muy internacional de los ponentes. Ya recordábamos, tenemos
ponentes locales, ponentes nacionales, ponentes venidos de Israel, de Estados Unidos, de Brasil. Creo que ha estado muy bien ese componente internacional. La calidad creo que ha sido muy buena y, por tanto, está previsto que publiquemos los textos, ¿vale? Ayer presentábamos las actas del Congreso del 2022. Vamos a ver si estas las podemos sacar más rápido y en el plazo de un año o así tenerlas publicadas. Las sacaremos en principio en la colección Viadig, Biblioteca Áurea Digital del Griso. Si hubiese interés en que saliesen en papel, bueno, podríamos estudiarlo, pero en principio por lo menos tenemos ese cauce de publicación. Así que para los ponentes, en unos días más os mandaremos las instrucciones de plazo, normas de estilo, y en fin, lo habitual en estos casos. Os daremos un poco de tiempo para que puláis los textos, los dejéis perfectos, pero sí que me parece muy importante que las ponencias no solo se queden, bueno, además quedan grabadas, ¿no? Pero no solo se queden en este aspecto de la oralidad, sino que pasen al texto y luego se puedan publicar esos textos. Así que creo que nada más. Yo no sé si está bien que lo diga, creo que sí, que el Congreso ha sido muy exitoso, que se ha desarrollado en un gran ambiente científico, pero también de amistad, de cordialidad. Esto es una característica, una seña de identidad de los congresos cervantinos. Algunos estamos un poco más locos, menos locos, pero siempre celebramos nuestros congresos en este clima de verdadera amistad, ¿no? De amistad por lo que nos une, por esa pasión, por Cervantes, por el Quijote, que yo creo que todos los que hemos intervenido y también la gente que está en el público compartimos, ¿no? Esa pasión por Cervantes, por su obra literaria, y es algo que nos une y es algo que nos tiene que seguir uniendo. Así que por mi parte nada más, muchísimas gracias y ahora la señora alcaldesa cerrará el congreso. Buenos días a todos y a todas y en primer lugar semidisculparme por no haber podido formar parte de la inauguración, como bien sabe el presidente de la Sociedad Cervantina Alcazareña, pero no es por nada malo, sino porque en Alcázar siempre pasan tantas cosas y siempre hay tantísima actividad que intentamos repartirnos las tareas, pero sé que estuvisteis bien acompañados y bien inaugurados con Antonio Moreno, con el presidente de nuestro Patronato de Cultura. Es verdad que para nosotros, cuando oía tanto a Juan Bautista como a Carlos darme las gracias, no las merezco. No solo no las merezco porque lo hago de corazón, este tipo de colaboraciones y de participación por parte del ayuntamiento, sino porque creo que es más bien al contrario. Es el ayuntamiento y Alcázar en su conjunto quien tiene una deuda de gratitud con vosotros. Y por supuesto, Carlos, ya podéis cerrar la fecha, que este año además ha querido el destino y el almanaque que justo la clausura sea hoy, día 9 de noviembre. Siempre intentamos que esté cerquita, todo lo relacionado con la conmemoración del bautismo de Cervantes, pero claro, hoy es justo día 9 de noviembre, por lo tanto no puede ser más oportuno. Pero decía que es Alcázar quien tiene una deuda de gratitud con vosotros porque realmente me consta efectivamente que no solo ha sido exitoso el Congreso, sino que el nivel de los ponentes ha sido pues del nivel efectivamente que merece este tipo de debates. Y además yo creo que es muy enriquecedor que no solo nos retroalimentemos y nos escuchemos a nosotros mismos, sino que podamos ver gentes, investigadores, historiadores, lectores, coleccionistas, como decía Miguel Ángel, que tengan otra perspectiva y una visión distinta, porque eso efectivamente, ese compartir conocimiento y sabiduría es lo que en verdad nos hará, en mi opinión, que cada vez efectivamente tengamos una posibilidad mayor de alcanzar una verdad que no es absoluta. Antes bromeaba yo con José Manuel, a quien también, José Manuel Lucía, doy la bienvenida, sobre Alcalá y nosotros. Para mí, como alcaldesa, y yo creo que es un criterio útil, es mucho más interesante que formemos parte de esa red de ciudades cervantinas, que tengamos una sociedad cervantina, que estemos en ese debate, que hubiera una verdad absoluta y definitiva que probablemente nos silenciaría o nos callaría. Por lo tanto, nosotros seguiremos defendiendo lo nuestro, pero lo haremos con la inteligencia, el sentido práctico y el sentido común que a mí me parece que nos corresponde y que la ciudad merece. Y solo para terminar, efectivamente, pues todos sabéis, y utilizaré una frase del Quijote, aunque yo, como muy bien decía María José, no soy ni mucho menos conocedora como todos y cada uno de vosotros, pero efectivamente el bien hacer jamás
os siempre encuentra un premio, y el premio, en el caso de Alcázar de San Juan, de verdad que sois vosotros, por eso de verdad que estoy agradecida y, como muy bien decía también Miguel Ángel Martínez, y satisfecha de tener a gente en nuestra ciudad con esa inquietud, con esa curiosidad y con esa capacidad de generar opinión y generar eventos tan interesantes como este congreso de este año. Muchísimas gracias. Un último momento, porque me han pasado una noticia de última hora. Sí. Entonces quiero leerla rápidamente. Dice así, más o menos: en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 23 del 10 de 2024, lógicamente hablo de la Sociedad Cervantina, con un único punto del día, se aprobó por unanimidad de los asistentes el nombramiento como socio de honor de esta sociedad cervantina a don Carlos Mata Indurain. Desde luego, esto no sería un folio, los méritos que nos ha llevado a pensar que debería de tener este reconocimiento, porque son innumerables. Nos ha apoyado desde que visitó Alcázar por primera vez allá en el 2019 a uno de los almuerzos de Don Quijote. Ya entonces nos propuso hacer un Quijote Gran, es decir, meternos más bien en la red de Instagram y publicar el Quijote como por fragmentos, acompañados con los azulejos que hay en el Parque Viejo. Luego, el 30 de abril de 2022, también participó en la mesa redonda que se celebró aquí en la DEO de la gastronomía del Quijote, y es sin duda, y lo he repetido hasta la saciedad estos 2 días, el impulsor y el alma mater del primer congreso que se celebró, de este y desde luego de los sucesivos. Así que qué menos que este reconocimiento que le vamos a hacer entrega. Bueno, se supone que tengo que... ¿Puedes decir o no decir? Puedo, debo y quiero. Pues la verdad es que me he emocionado porque ha sido algo completamente inesperado y has evocado las distintas ocasiones en que he tenido ocasión de estar aquí, valga la redundancia, distintos momentos en que he tenido ocasión de estar aquí. Y desde ese momento inicial de aquellos almuerzos del Quijote fue algo genesíaco, ¿no? O sea, fue algo que nos puso en contacto y que ha sido muy fructífero, ¿no? Nos hemos encontrado el hambre y las ganas de comer, o en este caso las ganas de hacer cosas cervantinas, ¿no? Y surgió una relación de un cariño que yo sé que es mutuo. Sabéis que lo tengo por todos los miembros de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan, y me consta el mucho cariño que me tenéis, como pues, habéis ahora expresado con este reconocimiento. Me habéis nombrado socio de honor de vuestra sociedad. Será un honor ser socio de honor y, bueno, pues sabéis que seguiremos haciendo cosas juntos, más y mejor, si se puede. Bueno. Ahora sí, ya si quieren, podemos pasar allí fuera y ver la exposición de las vacías, si queréis.